Vamos a Ok. empezar por él. Hola, estamos en una primera edición de esta forma especial de Radio Colmena. Ya nos hemos escuchado a través de Radio Jerez y subimos los episodios a Spotify, pero esta vez lo vamos a grabar en casa y Con vino. con vinito de acompañante, una buena charla, las amigas, y lo vamos a disfrutar muchísimo, lo sé. Y bueno, Rebe, ¿nos quieres contar qué vamos a leer? Sí, hoy vamos a leer un cuento que pertenece a Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven. De hecho, este cuento lo hemos llevado a las escuelas. Creo que les hemos contado por Radio Colmena que también estamos presentes en las aulas. Tratamos de acercar el librero de Colmena y pues retomar la lectura, ¿no? Con los chicos y chicas. Entonces, pues hace poco en el aula hablamos sobre este cuento de amistad que creo que deja muchas reflexiones y nos gustaría compartirlo aquí también en Radio Colmena. Sí, yo a Bruno Traven lo conozco desde muy chiquita porque a mi papá le encantaba contarnos esa historia de este autor polaco, sí. Polaco que llegó a México y se enamoró así tremendo, y entonces hace como muchas historias de la tradición mexicana, ¿no? Y no sé si han visto la película de Macario o si leyeron ese cuento, pues es también de él, que es un gran cuento. Sí. Y bueno, la película, yo no sabía este dato, pero es un clásico del cine mexicano, sí. Y saber que esta persona extranjera se enamoró tanto de México como para adentrarse en la cultura y poder escribir de ella y hacer se hiciera una película así tan buena a partir de esos textos, sí, es como un dato importante. Era buenísimo, el Diablo Charro, ¿no? Que iba y hablaba con el niño. Sí. Y de hecho, Macario, la filmación la hicieron cerca de Taxco, Guerrero, si no me equivoco, y yo estuve en el lugar donde hicieron la filmación y estuvo muy mágico, son unas rutas y se ve muy mágico, y también, bueno, saber que uno está en un lugar especial donde fue la locación de un film así, pues también. ¿Y como de qué año sería? O sea, yo la recuerdo de chiquita y que la pasaban como en Canal 5. O sea, pues sí, debe ser como que principios de los 60, no tengo el dato preciso, pero lo vamos a buscar. Sí, y que sigue presente. Sí, sí. Y si tienen oportunidad de leerlo, o sea, es en verdad bueno. Sí. Entonces, pues vamos a iniciar con esta lectura y después hacer como un análisis y les contamos pues lo que salió el día que fuimos con los niños, que son chicos de 12 años. Entonces siempre es interesante como hacer esta comparativa de lo que entiende el adulto y el adolescente o el niño, ¿no? Porque sí cambia. Sí. Y pues ya me lo dieron, entonces yo creo que yo empiezo. Ya. Bueno. Se llama Amistad. Monsieur René, un francés propietario de un restaurante en la calle de Bolívar de la Ciudad de México, se percató una tarde de la presencia de un perro negro de tamaño mediano, sentado cerca de la puerta abierta sobre la banqueta. Miraba al restaurantero con sus agradables ojos cafés de expresión suave, en los que brillaba el deseo de conquistar su amistad. Su cara tenía la apariencia cómica y graciosa que suelen tener el rostro de ciertos viejos vagabundos, que encuentran respuesta oportuna y cargada de buen humor aún para quienes avientan una cubeta de agua sucia sobre sus únicos trapos. El perro, al darse cuenta de que el francés lo miraba con atención, movió la cola, inclinó la cabeza y abrió el hocico en una forma tan chistosa que el restaurantero le pareció que le sonreía cordialmente. No pudo evitarlo, le devolvió la sonrisa y por un instante tuvo la sensación de que un rayito de sol le penetraba el corazón calentándoselo. Moviendo la cola con mayor rapidez, el perro se levantó ligeramente, volvió a sentarse y en aquella posición avanzó algunas pulgadas hacia la puerta, pero sin llegar a entrar al restaurante, considerando aquella actitud en extremo cortés para un perro callejero hambriento. El francés, amante de los animales, no pudo contenerse. De un plato recién retirado de una mesa por una de las meseras que lo llevaba a la cocina, tomó un bistec que el cliente, inapetente de seguro, había tocado apenas.
Sosteniéndolo entre sus dedos y levantándolo, fijó la vista en el perro y con un movimiento de cabeza lo invitó a entrar a tomarlo. El perro, moviendo no solo la cola, sino toda su parte trasera, abrió y cerró el hocico rápidamente, lamiéndose los bordes con su rosada lengua, tal como si ya tuviera el pedazo de carne entre las quijadas. Sin embargo, no entró, a pesar de comprender, sin lugar a duda, que el bistec estaba destinado a desaparecer en su estómago. Olvidando su negocio y a sus clientes, el francés salió de atrás de la barra y se aproximó a la puerta llevando el bistec que agitó varias veces ante la nariz del perro, entregándoselo finalmente. El perro lo tomó con más suavidad que prisa. Lanzó una mirada de agradecimiento a su favorecedor, como ningún hombre y solo los animales saben hacerlo. Después se tendió sobre la banqueta y empezó a comer el bistec con la tranquilidad del que goza de una conciencia limpia. Cuando había terminado, se levantó, se aproximó a la puerta, se sentó cerca de la entrada esperando a que el francés advirtiera nuevamente su presencia. En cuanto el hombre se volvió a mirarle, el perro se levantó, movió la cola, sonrió con aquella expresión graciosa que daba su cara y movió la cabeza de modo que sus orejas se bamboleaban. El restaurantero pensó que el animal se aproximaba en demanda de otro bocado, pero cuando al rato se acercó a la puerta llevándole una pierna de pollo casi entera, se encontró con que el perro había desaparecido. Entonces comprendió que el can había vuelto a presentársele con el único objeto de darle las gracias, pues de no haber sido así, habría esperado hasta conseguir un cacho más. Olvidando casi enseguida el incidente, el francés consideró al perro como a uno más de la legión de callejeros que suelen visitar los restaurantes de vez en cuando, buscando bajo las mesas o parándose junto a los clientes para implorar un bocado y ser echados fuera por las meseras. Al día siguiente, sin embargo, aproximadamente a la misma hora, es decir, a las 3:30 en punto, el perro volvió a sentarse a la puerta abierta del restaurante. Monsieur René, al verlo ahí sentado, le soltó como un viejo conocido, y el perro le devolvió la sonrisa con aquella expresión cómica de su cara que tanto gustaba al dueño de este lugar. Cuando el animal se percató de la acogida amistosa del hombre, se incorporó a medias como el día anterior, movió la cola e hizo su sonrisa tan amplia como le fue posible, mientras su sonrosada lengua le recogía la quijada inferior. El francés hizo un movimiento de cabeza para indicarle que podía aproximarse y tomar gratis junto al mostrador su comida. El perro solamente dio un paso hacia adelante sin llegar a entrar. Era claro que se abstenía de penetrar no por temor, sino por esa innata sabiduría de ciertos animales que comprenden que las piezas habitadas por los humanos no son sitio propio para perros que acostumbran vivir al aire libre. El francés juntó sus dedos y los hizo tronar al mismo tiempo que miraba al perro para hacerle entender que debía esperar algunos minutos hasta que de alguna mesa recogieran un plato con carne. Y para gran sorpresa del restaurantero, el perro interpretó perfectamente aquel lenguaje digital. El can se retiró un poco de la puerta a fin de no estorbar a los clientes que trataban de entrar o salir. Se tendió y con la cabeza entre las patas delanteras y los ojos medio cerrados, vigiló al francés que atendía a los clientes sentados a la barra. Cuando más o menos 5 minutos después, una de las meseras recogió en una charola los platos de algunas mesas, el propietario le hizo una seña y de uno de ellos tomó las respetables sobras de un gran chamorro. Se aproximó al perro, agitó durante unos segundos el hueso ante sus narices y por fin se lo dio. El perro lo tomó de entre los dedos del hombre con la misma suavidad que se le hubiera quitado a un niño, e igual que el día anterior, se retiró un poquito, se tendió en la banqueta y disfrutó de su comida. Monsieur René, recordando el gesto peculiar del perro el día anterior, tuvo curiosidad por saber qué haría en esa ocasión una vez que terminara de comer y si su actitud del día anterior había obedecido a un simple impulso o a su buena educación. Cuando estaba a punto de apostar con un cliente a que el perro se pararía a darle las gracias,
observó la sombra del animal cerca de la entrada. Lo atisbó con el rabillo del ojo, evitando intencionalmente verle de lleno. Después se ocupó de las repisas y de la caja registradora, pero sin dejar de espiar al perro y procurando que aquél no se diera cuenta, con el objeto de ver cuánto tiempo esperaría hasta expresar su gracias y hasta mañana. 2. Tal vez 3 minutos transcurrieron para que el francés se decidiera a mirar frente a frente al animal. Inmediatamente, este se levantó, movió la cola, sonrió ampliamente en su manera chistosa y desapareció. A partir de entonces, el restaurantero tuvo siempre preparado un jugoso trozo de carne para el perro, tomado de las sobras de órdenes especiales. El animal llegaba todos los días con la puntualidad con que empiezan las corridas de toros en México, a las 3:30 en punto. Monsieur René lanzaba una mirada a la puerta y ya encontraba al perro meneando la cola y sonriendo. Así transcurrieron 5 o 6 semanas sin que ningún cambio ocurriera en las visitas del perro. El francés había llegado a mirar a aquel animal negro, callejero, como su cliente más fiel, considerándolo además como su mascota. Tan puntualmente acudía el perro que habría podido ponerse la hora exacta en un reloj de acuerdo con su llegada. Y no obstante que estaba seguro de la amistad de Monsieur René, ni por un momento abandonó su cortesía. Nunca había entrado al restaurante, a pesar de la insistencia con que el francés le invitaba. A este le había agradado que el animal se quedara definitivamente, utilizándolo para aquechar a los perros menos correctos y para cuidar el lugar durante la noche. A últimas fechas, después de dar de comer al perro, solía hacerle algunos cariños. El animal, con el bistec en el hocico, esperaba hasta que el hombre acababa de acariciarlo. Después, y nunca antes, se dirigía a su sitio acostumbrado en la banqueta, se tendía y disfrutaba de su carne. Y como siempre, al terminar volvía a aproximarse a la puerta, movía la cola, sonreía y expresaba a su manera: gracias, señor, hasta mañana a la misma hora. Entonces, y no antes, se daba la vuelta y desaparecía. Un día, Monsieur René fue insultado terriblemente por uno de los clientes, a quien se le había servido un bolillo tan duro que al morderlo, creyéndolo suave, se rompió un diente artificial. El francés a su vez se enfureció con la mesera y la despidió de inmediatamente. Esta se fue a un rincón a llorar amargamente. La culpa no había sido enteramente suya. Desde luego que debieron haber notado que el pan estaba duro como una piedra, pero también el cliente lo debió haber observado antes de darle tal mordisco. Además, nadie habría considerado higiénico y correcto que la mesera, antes de servir un bolillo, lo apretara con las manos para ver si estaba fresco o no. Pero de cualquier modo, ella había servido el dichoso bolillo y por lo tanto podía culpársele. Aunque el verdadero culpable era el panadero, que intencionalmente o por descuido había dejado aquel bolillo viejo entre los buenos. Frenético, el francés llamó por teléfono al panadero para decirle que era un canalla desgraciado, que cómo podía hacerle eso a él, que le pagaba tan puntualmente, que era una rata infeliz, a lo que el panadero contestó con uno de esos recordatorios de familia y algunos otros vocablos que al ser oídos harían palidecer a un diablo en el infierno. Aquel animado cambio de opiniones terminó cuando el restaurantero colgó el aparato con tanta energía que, de no haber sido por la previsión de los ingenieros constructores de teléfonos que calcularan correctamente la fuerza desplegada por usuarios enojados, nada del artefacto habría quedado en pie. Así pues, solamente el gancho se enchuecó un poco y un pedazo del aplanado de la pared se desprendió. Monsieur René, rojo como un tomate, con las venas de la frente tan hinchadas que parecían reventársele, en cualquier momento volvió a la barra. Desde ahí advirtió la presencia de su amigo, el perro negro, llegando como siempre en punto del reloj a esperar pacientemente su comida junto a la puerta. Al mirar a aquel can ahí sentado, quieta inconscientemente, en apariencia libre de toda preocupación y de las contrariedades que hacen envejecer prematuramente a los dueños de restaurantes, meneando la cola alegremente y sonriendo para saludar a su benefactor en aquella forma cómica que tanto le gustaba. El francés, cegado por la ira y arrebatado por un impulso repentino,
tomó el bolillo duro que tenía enfrente sobre la barra y lo arrojó con todas sus fuerzas sobre el animal. El perro había visto claramente el movimiento del restaurantero, lo había mirado tomar el bolillo, se había percatado de sus intenciones y lo había visto lanzarlo por el aire contra suya. Fácilmente hubiera podido evitar el golpe, de haberlo deseado, pues siendo un perro acostumbrado a recibir lo que la calle le ofrecía, estaba familiarizado con la dura vida de los perros, sin amo o de aquellos cuyo dueño es tan pobre que solo puede ofrecerle su cariño. Un simple movimiento de cabeza le habría bastado para salvarse del golpe. Sin embargo, no se movió, sostuvo fija la mirada de sus ojos suaves y cafés, sin un pestañeo, en el rostro del francés y aceptó el golpe valientemente. Durante algunos segundos permaneció sentado, atónito, no por el golpe, sino por aquel acontecimiento que jamás había creído posible. El bolillo cayó a corta distancia de sus dos patas delanteras. El perro lo miró, no como a una cosa muerta, sino como a un ente viviente que saltaría sobre él en cualquier momento. Parecía desear comprobarse a sí mismo que aquel pan había llegado a él por movimiento propio y así justificar la actitud de su amigo. Quitó la vista del bolillo, recorrió con su mirada el suelo, después la barra y terminó fijándola en la cara del francés. Ahí la clavó como magnetizado. En aquellos ojos no había acusación alguna, solo profunda tristeza, la profunda tristeza de quien ha confiado infinitamente en la amistad de alguien e inesperadamente se encuentra traicionado sin encontrar justificación para semejante actitud. De pronto, dándose cuenta de lo que había hecho en aquel momento, el francés se sobresaltó tanto como si acabara de matar a un ser humano. Hizo un gran esfuerzo y se repuso. Miró por unos cortos segundos hacia la puerta con una expresión de completo vacío en sus ojos. Instantáneamente volvió la vista y observó el plato de un cliente que enfrente de él clavaba el tenedor en el bistec que acababan de servirle. Con movimiento rápido tomó el bistec del plato del asombrado cliente, quien saltó de su asiento protestando en voz alta por la violación a los derechos constitucionales que amparan a un ciudadano a comer en paz. Agitando el bistec entre los dedos, el francés salió a la calle y al descubrir al perro corriendo por la cuadra siguiente, se lanzó tras él, silbando y llamándolo sin preocuparse en lo mínimo por la gente que se detenía a su paso para mirarlo como un lunático que agita un bistec entre sus dedos y llama a los perros de la calle para que se lo coman. Ya casi para llegar a la calle de Tacuba, perdió de vista al perro, dejó caer el bistec y regresó a su restaurante cansado y cabizbajo. Perdóneme, señor, dijo al cliente a quien ya se habían servido otro bistec. Perdóneme, amigo, pero el bistec no estaba bueno. Además, quise dárselo a alguien que lo precisaba más que usted. Disculpe y ordene cualquier platillo especial que le guste a cuenta de la casa. Caramba, eso sí que está bien, aunque ya me repusieron el bistec, pero si como orden especial puede darme un doble pay a la moda. Sí, estimado señor, lo que usted quiera. Moviéndose sin descanso de un lado para otro, retirando aquí una mesa, acomodando allá una silla, el francés llegó, finalmente, al rincón oscuro en el que la mesera lloraba. Ya está bien, Berta, te quedarás. La culpa no fue todo tuya. Algún día asesinaré a ese taonero. Prefiero castigar a ese tal por cual y no a ti. Anda, corre a servir tus mesas. Aquel tipo me sacó de quicio, gritando por su diente falso como un chango rabioso. Gracias, señor, contestó Berta, haciendo pucheros todavía. Se lo agradezco mucho y trataré de merecer sus favores. Ya sabe usted, tengo que sostener a mi madre y a mis dos escuincles, y hoy en día no es muy fácil encontrar trabajo tan rápidamente, como yo lo necesito y ganando lo mismo que aquí. Por Dios santo, no hables a chorros y ponte a trabajar. Lo único que quería era darle las gracias e inmediatamente gritó a un cliente que estaba tocando nerviosamente un vaso con una cucharita. Sí, señor, ya estoy volando, no puedo estar en todas las mesas al mismo tiempo. ¿Qué le servimos ahora? ¿Lo de siempre? En el acto. Monseñor René se consolaba diciéndose que el perro volvería al día siguiente. De seguro no perdería su comida por aquel maltrato. Cosas como aquella ocurrían todos los días. Los amos suelen golpear a sus perros cuando estos lo merecen, y después el asunto se olvida.
Los perros son así, siguen a quien les da de comer. A pesar de aquellos razonamientos, no se sentía bien. Durante el día siguiente, solo pudo pensar en el perro. Trató de olvidarlo, repitiéndose a sí mismo que, después de todo, no era su propio perro, que ni sabía siquiera en dónde vivía, ni cómo se llamaba, ni quién era su amo. Es solo un perro callejero que se alimenta en los basureros, sin personalidad alguna, y al que basta darle un hueso para tenerlo como amigo. Pero mientras más intentaba olvidar al perro, degradándolo, diciéndose a sí mismo que no valía la pena preocuparse, menos le era posible expulsarlo de su mente. Al día siguiente, desde las 3, el francés ya tenía preparado un buen trozo de bistec, jugoso y a medio cocer, con el que pensaba darle la bienvenida al perro, y de ese modo disculparse por el insulto que le había inferido el día anterior, y reanudar así su amistad. A las 3:30 en punto, y con las campanas del reloj colocado en un gran edificio de enfrente, apareció el perro y se sentó en el sitio usual cerca de la puerta. Ya sabía yo que vendría, se dijo el francés, sonriendo satisfecho. Dejaría de ser perro si no hubiera ocurrido por el almuerzo. Sin embargo, le decepcionaba comprobar lo que decía. Había llegado a gustarte el animal, si no es que a quererlo, y lo juzgaba diferente de los otros, orgulloso y distinguido. De cualquier modo, le agradaba que el perro hubiera vuelto y le perdonara su aparente falta de delicadeza, pensando que el hombre debe aceptar a los perros tal y como estos son, ya que carece de poder para cambiarlos. El can se sentó, mirándolo con sus ojos suaves y apacibles, saludándolo con una amplia sonrisa. Monseñor René esperaba ver retratarse en su cara aquella expresión chistosa con la que acompañaba siempre los meneos de su rabo cuando contestaba a su invitación de acercarse. El perro permaneció inmóvil y con el hocico cerrado cuando vio al hombre tomar el bistec y agitarlo detrás de la barra desde donde, con un movimiento de cabeza, le indicaba que podía pasar a almorzar, pretendiendo infundirle confianza. Pero éste no se movió de su sitio, miró fijamente a la cara del francés como si tratara de hipnotizarlo. Una vez más el hombre agitó el trozo de carne y pasó la lengua por los labios haciendo «mmm» para despertar el apetito del perro. A aquel gesto, el animal contestó moviendo ligeramente el rabo, pero se detuvo de pronto, reflexionando al parecer en lo que hacía. El francés abandonó a sus clientes de la barra y se aproximó a la puerta con el bistec entre los dedos, parándose cerca del perro. Se lo pasó por la nariz, como solía hacerlo a veces antes de entregárselo. Cuando el animal lo vio aproximarse, se contentó con levantar la vista sin moverse. Cuando el hombre vio que no tomaba la carne, lejos de enojarse o perder la paciencia, dejó caer el trozo entre las patas delanteras del perro. Entonces acarició al animal, que contestó con un ligerísimo movimiento de cola, sin apartar la vista del francés. Después bajó la cabeza, olió el bistec sin interés. Se volvió a mirar nuevamente al hombre, se levantó y se fue. El francés le vio caminar por la banqueta rozando los edificios sin volver la vista hacia atrás. Pronto desapareció entre las gentes que transitaban por la calle. Al día siguiente, puntual como siempre, el perro llegó a sentarse a la puerta, mirando a la cara de su amigo perdido. Y volvió a ocurrir lo que el día anterior. Cuando el francés se presentó con un trozo de carne entre los dedos, el perro se concretó a mirarle sin interesarse lo mínimo por el jugoso bistec, colocado a su lado en el suelo. Otra vez, sin dejar de verlo, movió el rabo ligeramente cuando el hombre lo acarició y le tiró de las orejas. De pronto se paró, empujó con la nariz la mano que le acariciaba, la lamió una y otra vez durante un minuto. Volvió a mirar al francés y sin oler siquiera la carne, dio la vuelta y se fue. Aquella fue la última vez que Monseñor René vio al perro, porque jamás volvió al restaurante, ni se le vio más por los alrededores. Bueno, este cuento lo eligió Rebeca. Y esto no te pregunté, o sea, ¿tú cómo conociste ese cuento? ¿O por qué? O sea, que... Porque, bueno, salió en una plática que contabas que haces como círculos de lectura con tus pacientes y que usas sí. el cuento de la amistad. O sea, ¿por qué este?
Bueno, este cuento lo he trabajado en una clínica de adicciones con personas que están en recuperación. Entonces, creo que, bueno, tenemos varios temas de la semana que se usan en el programa de rehabilitación. Y bueno, entre ellos creo que es valores. Elegí meter este cuento para hablar sobre la amistad y para hablar, bueno, en específico de adicciones, de cómo cuando el paciente o la persona está enferma durante su enfermedad, pues acepta, ¿no?, ciertos tratos, ya sea por dependencia, porque me junten, porque me hablen, porque me consideren, porque me inviten. Eh, y pues a cambio reciben tratos injustos, tratos indignos y que tienen fin pues como de abusar, ¿no? Porque pues que al cabo que está consumiendo, que al cabo que anda bajo los efectos de la sustancia, o solo esta frase de solo basta como darle un hueso para tenerlo aquí. Eso también ha sido interpretado por ellos en sus palabras como, no, pues es que ahí solo me ofrecían alcohol, ¿no? Y quizá yo tenía que hacer ciertas cosas, pero yo sabía que ahí había alcohol gratis o drogas o sustancias gratis. Entonces, pues tratamos de analizar este cuento y que los pacientes que están en recuperación, ¿no?, pues más allá de su enfermedad, pues logren ver la integridad de su persona, su dignidad, que no solamente son personas que consumen, sino que son mucho más que personas que están en relación con el consumo, que no nada más son adictos, sino que son personas que también tienen que atender a otras áreas de su vida. Y pues reflexionamos mucho sobre el cuidado de la integridad de la dignidad, que es algo que el perro nos alecciona, ¿no? Creo que le da una lección muy importante al francés de yo no vine aquí por el bistec, yo vine aquí por tu amistad. Y bueno, sí, pues, el bistec es el plus. Justo ese tema que hablas de la dignidad humana, o sea, y que en los perros nosotros, si ves a un perro de la calle, tenemos esta percepción, o sea, de los vemos yo creo que todos con el mismo filtro y de la misma forma, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a verlos así. Al igual que vemos al perro, vemos a la persona con adicciones o al vagabundo, o sea, tenemos como esta misma percepción. No dejan de ser humanos, pero no tienen menos valía que los demás. Pero sí es muy fácil como que ver desde el juicio, ¿no? Y justo a mí lo que me llama mucho la atención del cuento que el francés se decepciona y dice, no, no deja de ser un perro, ¿no? O sea, como que se había ilusionado de que este perro era especial, era distinto, y llega a la conclusión de que, bueno, no, sí, sigue siendo un perro callejero. Pero yo me quedo pensando, quizá el perro pensó lo mismo del francés, sí. O sea, sigue siendo un humano cualquiera. Sí, o sea, los dos se vieron de la misma forma. Fue como el perro callejero carente, carente de muchas cosas, pero sí, bien como dices, ¿no? Quizá para el perro fue como carente de amistad, carente porque no supiste valorar una amistad, un lazo, ¿no? Y acá con los chicos, o sea, les decíamos que, bueno, sí puede ser también como esta persona que necesita algo, o sea, así como el perro que no tiene casa, que no tiene alimento y que asumes que por eso te va a soportar un maltrato, pero también están las personas muy cercanas y que damos por sentado, ¿no? O sea, decíamos, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos o tu mejor amigo, tú pensarás como, ay, si un día le hablo feo, de todas formas, mañana ya va a estar bien conmigo, ¿no? O sea, es mi mamá, me va a amar por siempre, no importa lo que yo haga. O sea, pensar que sus amores son incondicionales y por lo tanto no cuidarlos, sabiendo que nadie es incondicional, ¿no? O sea, que cualquier acto va a tener una repercusión en el tipo de relación que vayamos a tener, ¿no? Sí. Aunque sea tu mamá, aunque sea tu mejor amigo, tu pareja, o sea, quien sea, si tú haces algo que hiere, ya no hay marcha atrás. Ya puedes perdonar. Sí. O sea, pues, como dicen, ¿no? Perdonas, pero no olvidas. Claro. O sea, sí hay ahí un cambio. Y lo mágico del cuento es que hace esa transición, o sea, fluye tan bonito porque en sí una amistad o una conexión con alguien es un descubrimiento. Y ellos hacen el descubrimiento, o sea, en las miradas se comunican,
el perro con el francés, o sea, es ese descubrimiento de que, mira, me sonríe, me gusta esto de esta persona y qué bonito, o sea, que haya ese descubrimiento y lo va transicionando a las reacciones humanas, ¿no? Que le avienta el bolillo, o sea, a la pérdida, o sea, se pierde ese algo especial con esta reacción del francés tan agresiva y ya el perro ya llega a un punto donde pues ya no conecta con él o ya así como tú dices, o sea, le muestra así como que también tiene dignidad, ¿no? A pesar de ser un animal. Pero, o sea, siento que es como muy bonito cómo va pintando esa transición del descubrimiento a la pérdida, ¿no? De que ya deja de ser ese algo especial porque pues, el francés tuvo una reacción que no debía. Sí, y justo eso las niñas y niños en el aula nos hicieron la observación de, es que el francés se enojó y creo que debemos de pensar antes de hablar, ¿te acuerdas que dijo? Debemos de pensar antes antes de las niñas, debe ser asertivo y yo, wow, sí. conoce esa palabra. Entonces, y tiene 12 años. La sabe usar. Pareciera que cuando estamos enojados, tenemos un mal día, sacamos ese malestar con las personas más cercanas justo porque son de confianza. Entonces, qué curioso que con las personas con las que tenemos un vínculo fuerte, que creemos que van a estar ahí, que son una red de apoyo, también en cualquier momento puede ser como, pues contigo me desquito y me desahogo, ¿no? Así como el francés no pensó y le lanzó el bolillo duro a un perro con el que quería encariñarse, quería que se quedara ahí en el lugar, ¿no? Entonces, como estos sentimientos muy contrapuestos. Sí, y cuando se supone que pues lo que nos hace humanos pues es precisamente esta capacidad de razonamiento, el tener cierta inteligencia emocional, el saber modularte, ¿no? Y realmente aquí es como, o sea, el francés actuó como un salvaje, o sea, estoy enojado y aviento y despotrico y me voy contra quien se me atraviese, ¿no? Y el perrito, o sea, dice ahí como le lanzó el bolillo y a pesar de que él, que era un perro que esquivaba peleas callejeras y lo que sea, no se movió. O sea, el perro fue como muy, muy listo. Parece que tuvo como más inteligencia emocional el perro que el humano, ¿no? Sí. Porque también mencionan ahí que el perro, o sea, quiso aparentar como que ese pan había llegado solo, o sea, sabiendo que se lo habían lanzado, o sea, todavía quiso como que no hacer la escena tan trágica, y bueno, o sea, como que se asustó de que, ese bolillo está vivo, sabiendo justo lo que acaba de pasar. Entonces, sí, o sea, se hubiera esperado una reacción más animal del animal, ¿no? Que del francés. Y ahorita que decías eso de la amistad, justo, pues, mientras hicimos el primer análisis, decíamos, como hay cosas que otra persona nos puede decir y que no habíamos visto, o sea, de eso no lo hablamos, no sé si tú ya con los pacientes en los círculos, ¿lo habías visto? No. Pero se me hace muy padre porque sí, o sea, es verdad, es la historia de la amistad, ¿no? Es un gesto, una sonrisa, es lenguaje corporal y después viene como la cotidianidad, o sea, el yo te invito, a tomar un vinito, a tomar un café, después a mi casa, podcast, te invito a mi casa, te invito a comer, o sea, y viene esta parte donde a tu amigo le das tu amor de la forma que tú sabes, ¿no? O sea, ya sea al ser servicial, en forma de un bistec, de una sonrisa, escuchándolo, o sea, de la forma que tú sepas dar ese amor y cómo eso va forjando el lazo, ¿no? En esta historia pues tuvo un desenlace triste, pero también muy común, que es la ruptura de ese vínculo, ¿no? Sí. Y pues el perro nos enseña, ¿no? Que hay que irnos de esos lugares que no son para nosotros o que pasan esos límites que para nosotros son importantes, aunque quizá yo esté enamorada, enamorado, encariñado con esa amistad, pero si arrebasan ese límite, pues quizá es momento de retirarse, de dejar, de tener dignidad, la relación, sí, de cuidar la dignidad. Sí, porque igual y dentro de su instinto, es que esta parte se me hizo muy triste donde él dice que ya él sabía recibir esos tratos de otras personas, ¿no? O sea, él ya sabía lo que un perro callejero sabe, o sea, lo que puede esperar de los demás. Y no lo esperaba como de esta persona. De tu amigo. Entonces, muchas veces, o sea, también así en una amistad se puede traducir así, o sea, es que como cuando tienes como que ese vínculo especial, no esperas eso de esta persona, o sea, de a lo mejor de otro sí, pero de esta persona no. Entonces, cuando eso pasa, sí puede ser así como... Y como tú decías hace ratito, quizá el perro como que dijo,
Él no lo arrojó, de seguro el bolillo tomó Yo movimiento soy, propio. Yo sí. creo que nos ha pasado también en nuestras relaciones que nos tardamos un ratito en darnos cuenta, en tomar decisiones y decir, no, es que seguro tuvo un mal día, Justificando no, es el que él así se expresa o ella así se expresa, ¿no? Y nos tardamos en, o queremos o no o nos no damos ver, cuenta, o no sea, ver, o no o darnos cuenta, ¿no? simplemente la negación, ¿no? Sí. Decir, no, esto no pasó y ya, o sea, Ujú. voy a hacer ojo de hormiga y esto nunca ocurrió. Yo justo me acordé de cuando estaba en la secundaria que tenía una amiga, cuando recién entré a la secundaria, que éramos muy amigas. Después dejamos de hacerlo porque ya, o sea, yo me juntaba con otras personas, pero alguna vez se me ocurrió hacerle una broma que ni siquiera fue mi idea. O sea, alguien más me dijo, ¿no? De que, ay, dile a fulanita esto. Y yo así como borreguito fui y le dije a fulanita eso. O sea, quien había sido mi amiga, o sea, la primera cuando entré a la secundaria. Y cuando se lo dije, o sea, yo vi su cara y vi así como una decepción total. Se rompió. Y en ese momento yo dije, ¿Qué hice? ¿qué hice? Pero no supe manejar la situación porque yo también, o sea, así como yo la vi, yo también me quedé en shock de que, ¿qué acabo de hacer? O sea, entonces, a la fecha me acuerdo y ahorita me acordé de que pude haber como que tratado de, oye, discúlpame, no fue correcto, aunque fuera una broma, pues no estuvo bien, no te quise hacer sentir mal, pero, o sea, me quedé ya con la espinita de que, ¿por qué lo hice? O sea, ¿por qué fue tan fácil así decir una palabra? O sea, son palabras. Pero las palabras tienen tanto poder y pueden herir tanto a una persona, o sea, y más a alguien que fue cercano a ti. Y a la fecha me acuerdo, o sea, me lo recordó ese momento y dije, wow, o sea, de verdad que sí debemos cuidar mucho lo que decimos y cómo reaccionamos, o sea, aunque parezca algo muy inocente. Si vas a lastimar a otra persona, eso nunca es inocente, nunca. Con los chicos también les preguntábamos, ¿no? Si tenían como alguna historia así de un amigo que hubieran perdido. Y una de las niñas justo dio una historia donde fue por un malentendido. O sea, así como esto, que ella hizo algo y su amiguita esperaba otra cosa, pero nunca le explicó. Entonces se acabó. O sea, por ejemplo, ahí, o sea, decíamos, bueno, igual y si le hubieras platicado de que, oye, literal no me di cuenta, o me dijo esta persona que hiciera tal, no sé. O sea, el explicarte puede hacer que no se deshagan, ¿no? Que se entiendan las dos partes. Y es que quizá justo en la edad de la adolescencia uno no tiene los recursos emocionales para resolver la situación, ¿no? O sea, como que te asustas y de que, ay, no, ya. No, y ahorita afortunadamente ya un poquito más, o sea, por eso nos sorprenden con esas palabras y que la mitad de los alumnos van a terapia y tienen su clase de emociones o algo así, o sea, llegas a su salón y tienen ahí como los emoticons, así el rojo de enojado, la sonrisa, o sea, para que vayan identificando sus emociones. Cosa que nosotras definitivamente no tuvimos. No, nosotros, bueno, era como la época de la represión en la escuela, ¿no? O sea, de que el maestro te amenazaba con el borrador o con el gis, o sea, era o el metro, o sea, o sea, vivimos en una época así de mucha represión, sí, de que no te podías expresar, o sea, casi era como que soldaditos de estar sentados y escuchar al que estuviera enfrente y ya, ¿no? O sea, bueno, para mí eso fue la escuela, no fue una experiencia muy agradable. Sí, y al final de esa sesión con los alumnos hicimos una dinámica de qué necesitaría una amistad o un vínculo para que nosotros pudiéramos mantenerlo, o qué nos gustaría que tuviera, o buscar esas cualidades o cosas importantes en una como relación. hacer una pócima, ¿no? Como una pócima. Le vamos agregando ahí que quiero para mí mejor. Que sea divertido, ¿no? Que sea asertivo. Pero qué padre que ellos puedan llegar a eso, ¿verdad? Empezar a buscar como que a ver qué se necesita, qué ayuda, o sea, que en vez de perjudicar, qué es lo que va a ayudar a la amistad. Porque está esta presión de encajar, de pertenecer, de ser aceptado y ser aceptado nos lleva a hacer cosas. Aceptar cosas que no van con nosotros. Sí, pero también, o sea, justo, o sea, en estas diferencias de edades de que vemos en un amigo, la mayoría de los chicos veían como muy importante que jugaran tal videojuego, ¿no? O que sea bueno en el fútbol, y preguntaban mucho de que, oye, pues es que si mi amigo hizo mal una jugada en el videojuego y yo lo regaño y le digo y nos peleamos, pero ya mañana jugamos igual, ¿no? Y pues hablábamos de que, ok, puede haber personas que tengan los mismos intereses que tú, y puedo ir contigo a jugar videojuegos,
puedo ir contigo a bailar, puedo ir contigo al club de lectura, pero quizás no tengas las características para ser un amigo cercano, ¿no? Sí. Que hablábamos de lealtad, de ser divertido, de respeto, que lo que cada quien considere divertido. Sí, porque salió mucho como, no, pues es que contaron cosas que yo le había contado, un secreto importante para mí lo contó. Y yo tengo, o sea, amigas con las que pues se ha roto el vínculo justo por un bolillazo. Pero afortunadamente, o sea, creo que tengo la certeza, y ellas conmigo, que de toda esa etapa que vivimos cercanas, o sea, no vamos a revelar como ningún secreto o intimidad, o sí, o sea, pues sobre todo tus emociones, ¿no? Porque convives demasiado, o sea, se llegan a ser como hermanas. Sí, y eso se respeta esa amistad que hubo y lo que se haya dicho, o sea, se guarda ahí. Y es que, bueno, para los adolescentes es diferente porque me imagino que ellos se fijan más en gustos porque justo están en la formación de identidad, ¿no? Entonces sí van a buscar como ese tipo de cosas, de con quién encajar. Entonces, uno que ya tiene la experiencia a lo mejor de haber vivido varias amistades, o sea, ya sabes ya te ha roto el corazón de la amistad. Sí, claro, ya sabes qué es lo que importa, o sea, no tienes que escuchar la misma música que yo, o sea, yo te pido más como comprensión o lealtad o ese tipo de cosas que realmente son las que tienen peso en una amistad. Sí, sí. A mí de mis mejores amigas de la vida, no tenemos mucho en común. Simplemente fue una amistad como por las circunstancias, porque estábamos ahí, las dos estábamos sufriendo en la universidad y así, y fue como, pues hay que unirnos porque estamos solitas, ¿no? Y llevo más de 10 años de amistad con ella, ¿sabes? Y siempre digo como, se llama Angie. Sí, Angie es mi amiga de mayor inteligencia emocional, porque en verdad, o sea, da así como súper consejos, sus decisiones en la vida, o sea, para mí ha sido como guía en la vida. Y definitivamente, o sea, escuchamos música totalmente distinta, en los lugares que nos gustan son muy diferentes, pero justo encontrábamos como esta forma de convivir, ¿no? O sea, yo soy demasiado picky con la música y ella hacía un playlist donde si hubiera como música que yo pudiera escuchar y que ella también, ¿no? Y yo tenía un playlist igual para cuando Angie se subía a mi coche. Y nos acompañábamos a conciertos, a ciertos, porque había unos que pues ella no iba a tolerar de la música que a mí me gustaba y yo de la de ella tampoco, ¿no? Pero está bien bonito eso, o sea, como no decir como, ¿sabes qué? O sea, somos incompatibles. No, y te digo, es una amistad de muchísimos años y que ha sido muy bonita. Pues eso es también algo de lo que vemos en el libro, ¿no? O sea, el humano y el animal. No diciendo que Angie tú son uno para no se entienda quién es pero o sea, verlo desde esa perspectiva de que somos tan distintos, pero igual y tenemos esta necesidad de compartir o de encontrarnos, que nos encontramos, ¿no? Y o sea, y eso es muy bonito. Y siempre tener una amistad que te centra es un plus. O sea, yo también tengo una amiga que vive en Dubái. O sea, tengo un problema y le digo, oye, me siento tal, y me da un ensayo así de, no, es que mira, lo que te pasa a ti es esto, porque sí, ya está, y me conoce muy bien aparte. Y ya cuando ya acabo de leer todo lo que me dice, porque a veces, pues no coinciden los horarios allá, a veces es de noche, acá ese día, y ya me quedo pensando, wow, o sea, qué buen consejo, o sea, quizá yo lo hubiera razonado, me hubiera tardado un tiempo, pero ya me lo dijo así inmediato, y son amistades que te centran, o sea, y te ayudan mucho en tu te levantan. Sí, ¿no? Yo cuando estoy así en el piso le hablo y ella me dice todo lo maravillosa que soy y viceversa, o sea, cuando ella está mal me llama y también es como de, ¿cómo puedes pensar eso? No, si para ti es, y justo es eso, o sea, tu amigo para ti es la persona más magnífica, o sea, con tantas cualidades, porque por eso lo elegiste. Sí. Por ahí yo vi una frase que decía, el amor es entrar con mucho respeto al mundo del otro. Y creo que sí aplica para todas las relaciones y vínculos, ¿no? Pero en este caso de amistad, de sus gustos, sus preferencias, y no intentar cambiar a esa persona tal y como es, y al contrario, quizá encontrar lo que nos une, cómo nos hemos acompañado. Y bueno, también quizá rescatar estas amistades que han estado por ciertos momentos en nuestra vida. Ya se fueron, ya murieron, pero fueron muy importantes, ¿no? Que te acompañan.
no todos los amigos son para toda la vida. También hay personas que sí son parte de una temporada en tu vida y después ya no están, pero sí, como decías, y otros que van y vienen. Sí, también. Sí, se valora. La amistad siempre es un tema que da para mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablar y pues aquí tenemos un instrumento mágico que son los libros y nos hacen poder llegar a ese análisis profundo de... Pero ¿sabes qué? O sea, si tú buscas como literatura acerca de amor, encuentras un montón, ¿no? Sí. De venganza, de o sea, cosas así, es muchísima. Y de la amistad, o sea, yo hoy en la mañana estaba así como que pensando y haciendo como esta búsqueda intencionada. Y así como este cuento que como tema principal es la amistad, realmente creo que hay poco. Sí. Por ejemplo, si conocen algún otro, o sea, ya sea novela o cuento, lo que sea, poema sobre la amistad, o sea, por favor díganos porque necesitamos más material para trabajar con los chicos. Sí. Yo creo que sí debe haber como en películas, ¿no? Bueno, no sé si tanto en libros, pero ahorita quise acordarme de alguna película, pero se me fue fundir. Gasper el fantasma es muy amistoso. Claro. Habla de la amistad. Pero bueno, o sea, sí debe de haber como, pues si lo buscaste como en libros quizá no, pero yo me imagino que sí de repente. Pero sí no es un tema a lo mejor que se trabaje tanto como otros. Sí. Entonces, y hablar de cómo nos sentimos cuando perdemos a los amigos. También. Cuando de repente nos dejamos de hablar y de uno ni otro supo ni por qué, pero ya no nos hablamos, ya no nos buscamos y qué duro es eso, y te quedas pensando, como, o sea, a mí perder a una ¿cómo le hablo? Me dolió más que perder a un novio de verdad, o sea, yo creo que sí le lloré, sí esperaba que me llamara otra vez, ¿sabes? Sí. O sea, es un duelo. Sí, y entras en estos momentos de extraño ese tiempo juntas o juntos. Y sabes que yo siento que es algo más de la edad, o sea, no quiero decir que somos ancianas, pero somos muy jóvenes, pero siento que es algo que se da ya con la edad, porque a veces uno está como tan ocupado con la vida que de repente descartas a personas que son valiosas, ¿no? Por algún conflicto, un malentendido y dices, ay, no, me voy a conflictuar la vida, bye. Yo lo he hecho y la verdad a veces digo, wow, o sea, pude haber trabajado más en la amistad y conservarla en vez de decir, ay, no quiero este problema, o sea, en vez de verlo como un problema, ¿no? De verlo como que sabes que aquí no. Y sí, o sea, siento que sí es como más común ya cuando uno es mayor, o sea, ya empiezas a seleccionar como con pincitas a las personas que sí quieres cerca, por lo mismo de que ya te han defraudado, ya... Por ejemplo, yo tuve esta amiga, o sea, todavía nos hablamos, pero sí fue una persona que fue muy cercana a mí por un buen tiempo y de repente hubo ahí un conflicto, entonces yo puse como esa barrera de que, no me vas a hacer daño. Entonces la alejé hasta que la alejé definitivo. Y digo, bueno, o sea, entonces digo, no es mala persona, simplemente llegó un punto donde, pues, no, o sea, a lo mejor yo estaba pasando emocionalmente, no estaba en un buen momento y a lo mejor ella en vez de ayudarme, como que me hundió más sin querer, o sea, y cosas de personalidad. De nuestro aprendizaje como seres humanos, o sea, podemos ser muy buenos amigos para algunos y para otros no tanto, y con el tiempo esperamos hacernos como mejores amigos, ¿no? Pero pues, o sea, es como ir aprendiendo de niños, de adolescentes, o sea, al fin y al cabo tú fuiste un aprendizaje para ella, ¿no? Claro. O sea, el que te alejaras, también ojalá que sí haya tenido un efecto positivo. Y que también puede ser quizá algo personal que estemos pasando y que, no sé, luego de pronto hay esa tendencia a destruir los vínculos, ¿no? Como lo que nos hace bien. Gente que está ahí, que se preocupa por ti, que puede ser una red de apoyo, que te hace sentir bien o que te empieza a gustar, enamorar y de repente te alejas, ¿no? Y dices, no, ya no quiero, ya no me interesa. Quizá es esa tendencia a destruir lo que te hace bien, pues quizá... Personalmente puede haber algo ahí, ¿no? O también puede ser como lo opuesto de que estás en un momento vulnerable y esperas como de las personas cercanas, esperas algo positivo y cuando sientes que lo que llega a ti es negativo, entonces, o sea, es como tener el agua al cuello. Entonces, si tú estás esperando una mano y llega y ¡pum! O sea, como que dices, gracias, no. O sea, esto en este momento no. Y es también porque uno está pasando por momentos pues de conflicto, ¿no? Entonces, sí es no sé, ahí tiene que haber mucha conciencia, creo que en las amistades, de conocer también bien a la persona y saber lo que está transitando, ¿no? Y pues también a veces aceptar, tener apertura y aceptar pues,
todos somos a veces alegres, a veces no somos tan alegres y todos tenemos nuestros momentos. Entonces también parte de la amistad es aceptar las personalidades de las personas y todo lo y que sus realidades. Y sus realidades también. Por ahí veía un post que hablaba como los amigos suculentas, que requieren poca agua, que pueden estar en el sol o pueden estar en la sombra, y los amigos, no soy tan señora de las plantas todavía, tristemente, si quisiera, pero bueno, alguna planta que requiere como de mucha luz, que nada más le dé poquita sombra y ya se pone triste, que la tienes que regar todos los días, o sea, como una amistad muy demandante, ¿no? O sea, digo, a mí me encantan los amigos suculentas, pero no sé, o sea, pienso que no puedes clasificar la amistad así como que eres uno o eres otro, ¿no? Porque depende mucho por lo que estés pasando. Sí, claro, o sea, puede haber momentos en que sí, eres una suculenta y me puedes contestar el WhatsApp 2 días después o un mes después y no pasa nada. Sí. Regresarme la llamada un mes, tengo un montón de amigos suculentos esos. Y no me siento ni ellos se sienten. No, porque yo sé que están ocupados y digo, ay, luego se van a acordar de mí, ¿no? Y ya, y me llaman y no pasa absolutamente nada. O nos vemos, híjole, cada mes o cada 2 meses o una vez al año y de todas formas te ves con muchísimo gusto y siguen siendo como esos mejores amigos, ¿no? Sí. Pero de repente ese amigo suculenta puede necesitar algo, puede necesitar más atención, sí, y está bien, ¿no? O sea, por eso sí es como, no podemos como encasillar a alguien y como, ya te volviste demasiado demandante, entonces ya va, ¿no? Y aparte considerar también que las personas somos cíclicas, ¿no? Y sobre todo las mujeres, en cuanto a lo hormonal, o sea, somos cíclicas, o sea, tenemos como muchas etapas en las que nos sentimos diferente. Entonces también, como tú dices, esa persona que es una suculenta, esa amistad de suculenta, a lo mejor de repente puede que ya no, a lo mejor en ese momento es más demandante y necesita más cosas, o sea, también reconocer que somos ese de ser cíclico. Sí. Sí, pues o sea, creo que la amistad es como una forma muy bonita de autoconocimiento. Les recomendamos tener amigos. Sí. Sí, porque solo a través de las demás personas llegas a conocerte a ti mismo, ¿no? En cuanto a, bueno, creo yo que sí, o sea, una persona que vive aislada es difícil que llegue a conocerse porque solamente en la interacción es como que están todos estos retos que empiezas a descubrirte a ti como persona. Es importante también tener esas amistades. Sí. Y pues bueno, esto es como una probadita de lo que solemos hacer en La Colmena, que es leer y platicar como pues las reflexiones, los recuerdos que nos traen todas estas historias que vamos acumulando. Oiga, no sé si por último te enseñamos la portada. Sí. No sé si se vio porque se me hace muy bonita, todo este rato la he estado viendo aquí. Y se me hace tan bonita la fotografía, pero bueno, ya, solo quería mostrar. Sí, y vamos a buscar más sobre el autor. Sí, y vayan al podcast a escuchar los demás episodios. En este se nota que nos alargamos, que estamos más en confianza porque no estamos dentro de este horario de la radio. Y no ayuda también. Se ha de notar que estamos súper bien, pero vayan a escuchar los demás episodios. También están súper interesantes, tenemos variedad de temas. Tratamos de participar todos y todas. Y también igual si quieren visitar las redes de Colmena, de lectores, en Instagram y en Facebook estamos como Colmena de Lectores, @Colmena de Lectores. Nos vemos y muchas gracias. Hasta luego. ¡Qué emoción!